Hola, buenas tardes a todos mis estudiantes del cuarto medio. Y vamos a empezar a trabajar con la unidad número 1, que es la expresión del material genético, el ADN. En su primera parte es una unidad bastante larga, por lo tanto está dividida en dos. Vamos entonces a comenzar con una pequeña parte introductoria y luego voy a pasar a explicarles o hablarles un poco sobre la guía. ¿Qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico, que es un tipo de molécula más compleja que se conoce hasta ahora. No hay molécula que gane a la complejidad que tiene nuestro ácido desoxirribonucleico. Él guarda la información genética, su composición, su estructura particular y única para cada ser vivo. ¿Cuál es el proceso que sufre el ADN? Conociendo que en el ADN está el material genético de los organismos, sean eucariotas o procariotas, este está sometido a una serie de procesos cíclicos que asegura la realización de sus dos funciones esenciales. Una es la transmisión de información. ¿Cómo se transmite de una molécula ADN a otra molécula ADN esa información genética? Y la segunda es la expresión de esa información. ¿Cómo queda expresa? ¿Cómo se puede observar luego esa información genética una vez transmitida? Entonces, ahí en eso está como la esencia del proceso que sufre o del cual es responsable el ADN. Pareciera complejo, pero no lo es tanto. Lo que pasa es que la molécula de ADN, por su estructura tan compleja, a veces nos pareciese difícil de entenderla. Pero vamos a ir poquito a poco para que se nos haga más fácil. Ahora vamos a pasar a ver lo que corresponde a la guía número 1 para biología de cuarto medio, unidad 1, expresión de la materia genética, el ADN, por supuesto, es el objetivo que tocamos. Es estudiar, comprender cómo es la información del ADN, cuáles son esos dos pasos que hablaban, ¿no? De la transmisión y de la impresión del ADN. Todo eso lo vamos a ir conociendo a lo largo de la guía. Dan las instrucciones que debes identificar, copiar en su cuaderno los puntos importantes y relevantes y por supuesto el desarrollo de la parte 2 y 3. Entonces comenzamos lo que es la parte textual. Se trata de términos más sencillos para que a ustedes se les haga fácil de entender e interpretar el ADN, conocido claro como el ácido desoxirribonucleico, que contiene instrucciones genéticas. ¿Okay? Aquí tenemos cómo es la estructura del ADN, cómo se va formando con algunas bases nitrogenadas que ya vamos a conocer y con unos hilos que fortalecen esa estructura hasta que llega al cromosoma, que son los que guardan esa información, esa clave secreta de cada uno de los seres vivos. Tenemos acá la composición, que son de doble cadena, que mide aproximadamente entre 22 y 26 angstrom o nanómetro, tanto de largo como de ancho. Son como unas descripciones para conocimiento general. Y que después viene una parte importante que son los componentes. Vamos a estudiar un poco esta estructura que está acá, que han usado los científicos para explicarnos, para hacernos el conocimiento, cómo está interpretada, formada, estructurada esa molécula de ADN tan famosa. Lo primero es la estructura soporte. Otros las llaman la columna vertebral del ADN. Vamos señalando acá que es esta, que es la hebra del ADN que está formada por unidades alternas de ácido fosfórico y de pentosas. Cuando estuvimos en clase, yo les dibujaba, ¿verdad?, en la pizarra cómo era la forma de la pentosa y cómo era la forma de los grupos fosfato. Y que un grupo fosfato con una pentosa, un grupo fosfato con una pentosa, iba formando entonces esta gran hebra de ADN o columna vertebral del ADN. Más abajito les indico el ácido fosfórico, cómo está compuesto, cuáles son sus componentes químicos, como a bases generales para que manejemos más información, las desoxirribosa, a modo de información.
Y más abajo tenemos lo que son las bases nitrogenadas. Aquí sí me quiero detener, porque ¿qué son las bases nitrogenadas? Son aquellos puentes que se unen con otras sustancias o compuestos para unir las hebras o la columna vertebral de ese ADN. Entonces se dice que son 4 las bases nitrogenadas que se encuentran en el ADN. Aquí se las nombro: la adenina, siempre identificada con la letra A; la citosina, identificada con la letra C; la guanina con la letra G; y la tiamina con la letra T. Cada una de estas 4 bases unidas forman el armazón azúcar fosfato, a través de la cual se forma el nucleótido completo. Entonces, fíjense, nos recordamos entonces las bases nitrogenadas. ¿Cuáles son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? 4. ¿Cuáles son? Adenina, tiamina, guanina y citosina. Si las reflejamos por colores, nos damos cuenta, ¿verdad?, que siempre van intercaladas. Vamos a ver, ¿quiénes se intercalan entre sí? Podemos observar que la adenina de color verde siempre está combinada con una de color azul, que es la tiamina. ¿Ve? Aquí azul con verde, verde con azul. Entre unas y otras, ellas se van intercambiando de posición, pero siempre va a estar una adenina tomada de la mano con una tiamina, mientras que la guanina se une siempre con la citosina. Fíjense que en estos colores que utilizamos, la guanina está de color amarillo y la citosina está de color rojo. Es ahí cómo se van entonces ellas formando esos enlaces como rompecabezas, y que ellas después también se van intercalando con las otras hermanas. ¿Cuáles son las primeras hermanas? Adenina, tiamina. Y las segundas hermanas son la guanina y la citosina. Esto pareciera que es como un juego de palabras con la adenina, tiamina, guanina, citosina. Bien, que vamos estudiando y que los vamos practicando, pues se nos va haciendo más fácil su pronunciación y vamos entendiendo sus comparaciones. Aquí dice que las bases son compuestos y cómo se deriva la purina, los anillos que tiene, dependiendo de su nombre, su composición química, su fórmula química, que hablamos más de la tiamina. Fíjense que si observamos en esta nueva imagen, observamos cómo la adenina se une a la tiamina. Fíjense, la tiamina tiene una forma y la adenina tiene otra forma. Y ese enlace, esa estructura, son las que buscan enlazarse una con la otra. Y vemos aquí abajo las otras 2 hermanitas, que son la guanina y la citosina. Cómo la estructura de la citosina se une a la estructura de la guanina. Vemos que la guanina tiene una doble composición o doble estructura, mientras que la citosina tiene una estructura más sencilla. Y siempre tratamos de identificarlas con colores distintos entre las hermanas para poder observar y que se nos facilite ir comprendiendo cómo se va conformando estos puentes entre las 2 hebras, entre los 2 hilos del ADN. Entonces aquí seguimos, se sigo dando como una referencia de esa guanina, de esa citosina, cuántos enlaces tienen unas con la otra. Aquí, como les explicaba, ejemplo, la guanina con la citosina, ¿cuántos enlaces tienen? 3, si lo contamos, 1, 2 y 3. Esos 3 enlaces que tiene la citosina con los 3 enlaces que tiene la guanina hacen la unión, hacen puente y forman entonces esa cadena o base nitrogenada entre un hilo y el otro hilo. Más abajo trabajamos las principales características del ADN, como la apariencia, cómo está conformada, la función. ¿Cuál es la función principal del ADN? Extender y mantener la información correspondiente al individuo donador. ¿Cuál es el individuo donador? La especie, o sea, esa generación. Ejemplo, el individuo donador de mi existencia, ¿quiénes son? Mis padres. Ellos fueron los individuos donadores que donaron
esas pequeñas fracciones de ADN para que se conformara entonces un nuevo ser. Esos son los donadores, los padres, los antecesores de cada una de las generaciones. Otras principales son los genes, que son información precisa que transmite el ADN, la herencia, esas características bien particulares que tenemos cada uno de nosotros y que a veces van entrelazadas entre los padres, características paternas, características maternas que se van entrelazando y nos hace particular y bien individual. Las pruebas, que son las pruebas de paternidad, son unas principales características que hoy en día se pueden obtener. Los tipos, un tipo de reproducción de la misma célula y otras que son por reproducción sexual, y usos y manejos del ADN. Esas son algunas de las principales características que tiene el ADN y la importancia de estudiar un poco esta molécula espectacular. Seguimos entonces con la parte de las funciones o qué es lo que hace o qué tarea es la que tiene que sacar esas moléculas de ADN, y una de esas es la replicación. Esa es su tarea, está replicando el ADN, replicación, 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 que es, en otra palabra, copiar. Y copiar las funciones más importantes y relevantes, bien sea en tipo de células eucariotas o procariotas. Tenemos las semiconservativas, las conservativas, las de dispersión, que todas van dependiendo del biólogo que ha investigado el tipo de modelos, bien sea semiconservativo, como lo hizo Watson y Crick, está el conservativo y el dispersivo. Aquí tenemos otra imagen que nos ayuda a ver cómo esa molécula de ADN se va formando, el ADN polimerasa. Vamos viendo cómo esas bases nitrogenadas, también identificándolos con colores distintos, se van uniendo dependiendo con qué hermana le corresponda. ¿Ok? Recuerden que hay dos grupos de hermanas y que deben de identificarlas. Seguimos entonces hablando aquí de la replicación, que ustedes pueden ir leyendo cómodamente, subrayando o sacando en sus cuadernos aquellos puntos que ustedes vean relevantes que les pueda ayudar para responder luego las preguntas. Continuamos y aquí ya llegamos a la parte 2, que se refiere entonces a la parte de desarrollo de actividad, porque lo que hemos hecho hasta ahora es leer, analizar, interpretar, estudiar toda la molécula de ADN. Ahora vamos a responder las preguntas con todo lo que hemos aprendido, tanto con la pequeña introducción como todo el seguimiento de la parte 1, que es la parte textual de conceptos, características. Y tenemos entonces una serie de preguntas de manera de completación. En total, 12 preguntitas de las cuales ustedes van a ir respondiendo. Escojamos cualquier pregunta. Vamos a ver, esta, la número 3 puede ser. Dice, el papel principal de la molécula de ADN es... ¿Cuál es el papel principal? Tenemos que ver, porque estuvimos hablando de dos, pero de entre esos dos, ¿cuál es el más importante? Volvemos a subir a la parte teórica, volver a leer y conseguimos seguramente la respuesta. Esa es la manera con la que ustedes deben de trabajar. Todo, las respuestas a esta pregunta están sin necesidad de buscar otro material. Importante es, mis queridos estudiantes, que ustedes lean, interpreten, van analizando qué voy leyendo y así se van dando cuenta cuál es la respuesta de esta serie de preguntas que tenemos acá. Y luego vamos a la parte número 3, ahí tenemos una serie de preguntas como esta, que qué es un nucleótido, cuáles son sus componentes, y esas respuestas en dónde están, arriba, en toda esa parte textual. O, aún mejor, le tengo una tercera ayuda, un tercer apoyo, una tercera herramienta para que ustedes puedan estudiar y trabajar en sus guías. Y esa tercera herramienta es el Instagram de la asignatura, que ha sido diseñado exclusivamente para ustedes. Elaborado un material audiovisual que les permita nutrirse, tener nuevos conceptos, nuevas herramientas para el desarrollo de esta guía número 1 y de todas las siguientes guías que están por venir. En la parte superior van a tener burbujitas, estamos en cuarto medio,
Le damos doble clic ahí y ahí vamos a conseguir material audiovisual. Y si no, entonces nos vamos al IGTV y ahí vamos a buscar la descripción del curso y el nombre que estamos trabajando. En este caso yo tendría que buscar clase de cuarto y entonces ahí le voy a dar doble clic y seguro que voy a tener un material espectacular que me va a ayudar a desarrollar mi material de trabajo y conocer día a día el maravilloso mundo de las biologías. Ustedes tienen esa tercera herramienta que los puede ayudar en el desarrollo de sus actividades. Nos quedaba por ver en la parte número 3, donde yo les coloco cómo se hace la formación de la molécula de ADN. ¿Y qué deben hacer ustedes? Indicar los nombres. Recuerden que tenemos 4 bases nitrogenadas, 2 hermanitas por un lado y 2 hermanitas por el otro lado. Y que ellas hacen esta base nitrogenada entre una hebra y otra hebra. Aquí tengo una adenina con una tiamina. ¿Cómo sé yo que es tiamina? Porque comienza con T. ¿Cómo sé que esta es una adenina? Porque comienza con A. Entonces, a medida que nos las vamos estudiando, las vamos a poder identificar fácilmente. Aquí, ¿qué vamos a colocar? Les voy a dar la respuesta. ¿Cómo se llama esto? Bases nitrogenadas. ¿Ok? Y por ahí ya les di un T para que comenzaran entonces a terminar de completar toda esta formación de la molécula de ADN. Esta estructura tiene su nombre, aquí ya se las coloqué, el lance, por aquí hay otro nombrecito, y eso lo vamos a ir investigando y que si lo leemos lo tenemos también ahí en la guía. Y la última parte, la parte número 5, es una lectura de los aportes de Rosalind Franklin a la estructura del ADN, a la cual los invito a leerla una vez más, con la sugerencia de leer pausadamente y subrayando las partes importantes, resaltándola, si es preciso volverla a leer, para que podamos tener un buen análisis e interpretación de la lectura, porque luego de toda esa lectura, ¿verdad? Vamos a tener 2 preguntitas que debemos contestar debido a lo que hemos leído en el texto. Una de esas preguntas es, ¿cuál fue la importancia del trabajo de Rosalind Franklin en el descubrimiento de la estructura molecular del ADN? A ver, ¿en dónde está esa respuesta? Pero por supuesto que está aquí, en este párrafo justo de Rosalind Franklin, que nos habla y nos explica todo lo referente a la estructura del ADN. Con todos estos parámetros que hemos trabajado hoy, estoy bien segura que se les va a facilitar el desarrollo de la guía. Si por alguna razón aún surge una pregunta más, una dudita por ahí más, no duden en escribirme al correo electrónico, donde con gusto les daré respuesta para ayudarles con su guía. Importante que usted se mantenga activo, que tenga el interés por seguir desarrollando sus actividades para lograr entonces continuar en nuestras metas y que esta evaluación formativa nos nutra a todos. Entonces, esta será hasta la próxima guía, que estaré otra vez nuevamente con ustedes por un ratico, explicándoles y ayudándoles con ciertas instrucciones, introducciones que les permita y que les ayude a desarrollar sus guías a futuro. Entonces, hasta la próxima guía. Cuídense mucho. Bye, bye.